El viento helado laceraba la piel, y cada sacudida de la carreta arrastraba consigo no solo polvo y miseria, sino el alma misma de una niña, atada con la crueldad más vil, un castigo sin nombre, silencioso, arrastrándose bajo el sol implacable de un desierto que parecía guardar sus propios secretos y susurrar viejas maldiciones. Las ruedas de madera pesadas y lentas giraban inexorables, moliendo la tierra rojiza, mientras el cuerpo frágil de la pequeña se balanceaba, un péndulo de dolor contra el vasto horizonte. Sus ojos, grandes y llenos de un miedo ancestral, se aferraban a la imagen borrosa de la única esperanza que parecía existir en ese páramo desolado, la silueta distante de un ranchero solitario que, hasta ese momento, había sido poco más que una sombra en el crepúsculo. La niña, Helena, solo podía sentir el roce áspero de la soga contra su carne, el martilleo de su corazón y el eco de la indiferencia en un mundo que había decidido que su fragilidad era una carga, una vergüenza a ser arrastrada hasta que se desvaneciera. La carreta no era solo un vehículo, era un instrumento de tortura, un altar móvil a la crueldad de una aldea que se consideraba justa en su barbarie, una comunidad que había cerrado sus ojos y sus corazones a la compasión, justificando sus acciones con el manto de la disciplina o la voluntad de Dios. Pero el polvo levantado por las ruedas ocultaba una verdad más oscura, una verdad que solo los marginados y los rotos podían entender, una que estaba a punto de ser descubierta por los ojos cansados de un hombre que había visto demasiado dolor y había creído no sentir nada más. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. La silueta del ranchero, Mateo, se recortaba contra el horizonte, un monumento de soledad y resistencia. Montaba su caballo oscuro, sombra, con la postura erguida de quien lleva el peso de años de desilusión. Sus ojos, profundos como pozos secos, observaron la escena que se desarrollaba a la distancia. La carreta lenta, tirada por un par de bueyes flacos, y detrás, un bulto humano, pequeño e indefenso, que apenas se distinguía del polvo. El viento le traía un eco de lamentos, un sonido casi imperceptible que, sin embargo, se clavó en su pecho como una espina oxidada. Mateo, conocido por su implacable indiferencia y su reclusión, era un hombre cuyo pasado había esculpido una fortaleza impenetrable a su alrededor. Había aprendido a no intervenir, a no sentir, a dejar que el mundo siguiera su curso cruel, porque cada vez que se había atrevido a extender una mano, solo había encontrado traición o más dolor. Sin embargo, algo en la desesperación muda de esa pequeña figura, arrastrada sin misericordia, despertó una inquietud en su interior, un eco de una humanidad que él creía haber enterrado hacía mucho tiempo bajo capas de cinismo y soledad. La escena era un cuadro grotesco de la vida rural, donde la pobreza y la ignorancia a menudo daban paso a actos de barbarie disfrazados de costumbre. La niña, atada como si fuera una carga inerte, no tenía voz, pero su sufrimiento era un grito mudo que resonaba en la quietud del desierto. Mateo sintió el roce de su propia conciencia, un susurro molesto que le recordaba que, a pesar de sus intentos de vivir al margen, el mundo seguía buscando su alma. La tensión se acumulaba en sus hombros, en el nudo de su garganta, mientras el caballo seguía avanzando, ajeno al drama que se cocinaba bajo el sol. Sabía que acercarse era abrir la puerta a un problema, a una complicación que había evitado durante años. Pero la imagen de la niña, el vaivén macabro de su cuerpo, se grababa en su mente, una mancha imborrable en el paisaje de su desolación. El recuerdo de la granja en llamas, el hedor acre del humo y la desesperación, se incrustaba en la memoria de Mateo como un fragmento de vidrio en la carne viva. Era la imagen recurrente que justificaba su aislamiento, el cimiento de su desconfianza hacia el mundo y sus habitantes. Esa tarde, hace más de 15 años, la sequía había devorado las cosechas, la desesperación había carcomido la razón de sus vecinos, y el miedo al contagio, a lo desconocido,
había encendido la chispa de la paranoia. Un niño, el hijo de un amigo, había enfermado de una dolencia misteriosa, y la histeria colectiva se había apoderado de la pequeña comunidad. Lo acusaron de brujería, de mal agüero, y en un acto de cobardía y superstición, la turba había incendiado su hogar con la familia dentro. Mateo había intentado intervenir, había gritado, había luchado contra la marea de la locura, pero sus esfuerzos fueron inútiles. La oscuridad de la noche se tragó las vidas de inocentes, y con ellas, la última brizna de fe que Mateo tenía en la humanidad. La cicatriz en su brazo, recuerdo de una antorcha que rozó demasiado cerca, era un recordatorio constante de su fracaso, de la futilidad de la intervención, de cómo la buena intención podía ser consumida por el fuego de la irracionalidad colectiva. Desde entonces, el desierto se había convertido en su refugio, un lugar donde las reglas eran simples y las traiciones escasas. Había erigido un muro invisible alrededor de su rancho, un santuario de silencio, donde solo el viento y los caballos eran sus confidentes. Su moralidad, una vez tan clara y definida, se había vuelto un terreno pantanoso, un abismo de grises donde las víctimas y los verdugos a menudo compartían la misma piel. La ironía de la vida lo había llevado a ser testigo de otro acto de crueldad, una niña atada a una carreta, y la voz silente de su conciencia, esa que creía haber ahogado en el olvido, le susurraba que el pasado siempre encontraba la forma de regresar, de poner a prueba las grietas en su armadura, de forzarlo a elegir entre la comodidad de la indiferencia y el peligro de la compasión. El rancho, un puñado de edificios desvencijados bajo el sol abrasador, era un oasis de silencio en medio del vasto desierto. Mateo, con sus manos curtidas y su mirada sombría, había forjado una vida de autosuficiencia, lejos de las intrigas y las hipocresías del pueblo. Su rancho era un testamento a su voluntad de hierro, una fortaleza que había construido para protegerse del dolor, del mundo, de sí mismo. Pero, a pesar de su aislamiento, el mundo tenía la molesta costumbre de encontrarlo. Había oído los rumores, los murmullos que se arrastraban por el viento como arena fina. La niña, Elena, era especial, defectuosa, una carga para su familia y una vergüenza para la aldea. Los prejuicios eran tan antiguos como las montañas que se alzaban en el horizonte, enraizados en la ignorancia y el miedo a lo diferente. Los aldeanos, figuras estereotipadas de una sociedad rural y conservadora, veían la discapacidad no como una condición, sino como un castigo divino, una mancha que debía ser purgada o escondida. Sus voces, aunque no escuchadas directamente, resonaban en el subtexto de cada mirada esquiva, cada silencio cómplice. La aldea de El Refugio, irónicamente, ofrecía poco refugio a los desvalidos. Era un lugar donde las viejas costumbres se aferraban con tenacidad, donde la superstición y el miedo dictaban las acciones de los hombres más que la razón o la compasión. Mateo recordaba a los rostros de los que habían pasado por su rancho buscando agua o un descanso. La comadre Eulalia, con sus ojos llenos de juicio y sus palabras teñidas de veneno. El viejo Jacinto, el predicador, que recitaba pasajes bíblicos sobre la purificación, mientras su mirada se posaba en los débiles, con una frialdad desoladora. Los hermanos Vargas, rudos y conformistas, que hacían el trabajo sucio sin cuestionar. Estas figuras, representaciones crudas de una comunidad, encarnaban los prejuicios arraigados que permitían que una atrocidad como la de Elena se llevara a cabo a plena luz del día, justificada por una lógica pervertida. La indiferencia de la mayoría era una losa más pesada que cualquier cadena, porque negaba la humanidad de la víctima, la reducía a una cosa, un problema a ser resuelto por medios inhumanos. Mateo había visto esta dinámica muchas veces. La historia de El Refugio era la historia de innumerables pueblos, donde el miedo al otro se transformaba en crueldad. Su propio pasado lo había condicionado a la no intervención, a la creencia de que el intento de cambiar el orden de las cosas solo traía más sufrimiento. Pero la imagen de la niña,
arrastrándose, una metáfora viviente de la carga que la sociedad le imponía a los vulnerables, comenzó a corroer esa creencia, piedra a piedra. A medida que el sol se elevaba, el tormento de Elena se intensificaba. El polvo, levantado por el arrastre incesante de la carreta, se aferraba a su piel, a su ropa, cubriendo su rostro de una fina capa terrosa que apenas permitía distinguir sus rasgos. Cada piedra, cada bache en el camino, se convertía en una agonía, un latigazo invisible contra su cuerpo ya castigado. Sus pequeños dedos, nudos de hueso y piel, intentaban agarrarse a la tierra cuando la carreta se tambaleaba, un instinto desesperado por detener el castigo. El sudor le caía por la frente, mezclándose con el polvo para formar surcos oscuros que se desdibujaban en sus mejillas. El silencio era lo más brutal. Nadie en la carreta, nadie a su alrededor, profería una palabra. El silencio hablaba de complicidad, de una aceptación tácita de la crueldad, como si la vida de Elena no valiera más que la de un animal de carga. Mateo, ahora más cerca, podía discernir el hilo tenue de su respiración agitada, el movimiento casi imperceptible de sus labios, secos y agrietados. Era un espectáculo que revolvía las entrañas, un cuadro de pura deshumanización. El subtexto de la escena era evidente. La niña no era vista como un ser humano, sino como un estorbo, una vergüenza a ser exhibida y arrastrada como advertencia. La tensión en el aire era palpable, una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse. El tiempo parecía ralentizarse. Cada giro de la rueda, cada quejido del armazón de madera, era un tic-tac en un reloj macabro. Mateo podía sentir el calor abrasador del desierto en su propia piel, la sed creciente en su garganta, y se dio cuenta de que lo que sentía la niña era 1000 veces peor. Su mente, acostumbrada a la fría lógica de la supervivencia, comenzó a debatir consigo misma. ¿Qué lo hacía diferente de los hombres que estaban arrastrando a la niña? ¿Acaso su indiferencia no era una forma de complicidad? La metáfora de la carga se extendía más allá de Elena. La propia conciencia de Mateo era una carga, una pesada losa de moralidad que él había intentado ignorar. El suspenso se apoderaba de su alma. ¿Intervendría o dejaría que el desierto, una vez más, se tragara otra vida inocente? La respuesta parecía incierta, un bucle abierto en la historia de su propia vida, un desafío a la armadura que tan meticulosamente había construido. La imagen de Elena, su rostro diminuto contra el inmenso cielo, se superpuso con la del niño de la granja en llamas, el mismo horror mudo en sus ojos, la misma indefensión. Aquel día, Mateo había sido un espectador impotente, un hombre que se ahogó en el fuego de la inacción. Ahora, frente a él, la historia amenazaba con repetirse. La sed, el calor, la fatiga del viaje, todo se desvaneció. Solo quedaba la niña, y la necesidad acuciante de hacer algo distinto. No era un estallido de heroísmo, sino el lento y doloroso resurgir de una humanidad que él creía muerta. La ambigüedad moral de Mateo se manifestaba en su conflicto interno. ¿Lo hacía por la niña o por redimirse de su propio pasado? ¿Era un acto de compasión o un intento egoísta de lavar su propia culpa? La respuesta no importaba tanto como la urgencia del momento. La carreta se acercaba a un recodo del camino, un lugar donde el terreno se estrechaba y las sombras de las rocas ofrecían un efímero respiro. Fue en ese instante, cuando los bueyes, exhaustos, ralentizaron aún más su paso, que Mateo tomó una decisión. No hubo un grito épico, ni una declaración grandilocuente, solo un asentimiento silencioso, una contracción de sus músculos endurecidos, el dolor que había enterrado durante años, el arrepentimiento que lo perseguía en sus sueños, se concentró en un punto de inflexión. El aire vibraba con una tensión casi eléctrica. Mateo espoleó a sombra, y el caballo se lanzó hacia adelante, un torbellino de polvo y determinación. Los hombres que guiaban la carreta, dos figuras toscas y con rostros endurecidos por el sol, se sobresaltaron al verlo aparecer de la nada, como un fantasma del desierto. Uno de ellos, un hombre corpulento con una barba rala,
Intentó empuñar un látigo. Mateo detuvo a Sombra a unos pocos metros, la mirada de sus ojos oscuros clavada en los hombres. No había amenaza en su voz, solo una calma perturbadora, un tono que helaba la sangre. «Desaten a la niña», dijo, cada palabra un golpe seco, resonando en el silencio abrasador. El corpulento se rió, una carcajada ronca que no encontró eco en su compañero, más joven y con los ojos llenos de cautela. «No es asunto tuyo, ranchero. Es nuestra carga y nuestro castigo. La niña está maldita». El diálogo fue escaso, cargado de un subtexto de desafío y autoridad. Mateo no desvió la mirada. «Lo que veo es crueldad», respondió, su voz apenas un susurro, pero con la fuerza de un trueno. El joven intentó interponerse, balbuceando algo sobre la voluntad de Dios, pero fue el corpulento quien dio un paso adelante, empuñando el látigo. «Apártate, o te arrastraré a ti también». El látigo chasqueó en el aire, una serpiente de cuero que buscaba la cara de Mateo, pero el ranchero fue más rápido. Su mano se extendió con la velocidad de un rayo, atrapando la punta del látigo antes de que tocara su objetivo. El corpulento tiró, pero la mano de Mateo se mantuvo firme, inamovible. La sorpresa se dibujó en su rostro. «No volverás a ponerle la mano encima a nadie», dijo Mateo, su voz ahora con un filo de acero. Con un tirón seco y preciso, Mateo desequilibró al hombre, haciéndolo caer torpemente en el polvo. El impacto fue seco, un golpe que resonó en el silencio. El joven asustado retrocedió, sus ojos fijos en Mateo. El corpulento se levantó, su rostro un mosaico de rabia y humillación, y sacó un cuchillo herrumbroso de su cinto. La hoja brilló bajo el sol. «Te arrepentirás de esto», gruñó, avanzando con pasos lentos y amenazadores. Mateo no se movió. La tensión se disparó, el aire se hizo denso. Pero en ese instante crucial, una sombra se deslizó entre ellos. Era Sombra, el caballo, que se había acercado sin hacer ruido, su enorme cuerpo sirviendo de barrera. El corpulento dudó, su cuchillo bajó ligeramente. La presencia del caballo, la autoridad silenciosa de Mateo, lo desarmaron más que cualquier golpe. La batalla no sería de fuerza bruta, sino de voluntad. El clímax no era un estallido, sino una tensión sostenida, un duelo de miradas que decidió un destino. El corpulento, con la derrota grabada en su rostro, bajó el cuchillo, sus hombros cayendo en un gesto de rendición silenciosa. El joven, al ver a su compañero desarmado, se apresuró a desatar las cuerdas que sujetaban a Elena a la carreta. La niña cayó al suelo, un pequeño montón de huesos y piel, sin fuerzas para ponerse de pie. Sus ojos, aún llenos de terror, miraron a Mateo. El ranchero desmontó lentamente, sus movimientos deliberados, sin prisa. Se acercó a la niña y se arrodilló. Sus manos, las mismas que habían domado caballos salvajes y manejado armas, ahora se extendían con una ternura inaudita para levantar a Elena. Su cuerpo era frágil, apenas un suspiro. La metáfora del cordero sacrificial, arrastrado por el rebaño, se desvanecía ante la imagen del lobo solitario que se había transformado en pastor. Los dos hombres de la carreta no pronunciaron palabra, sus miradas esquivas, llenas de una mezcla de resentimiento y miedo. Sabían que Mateo era un hombre de pocas palabras, pero de acciones contundentes. No hubo arrestos ni castigos, solo la silenciosa implicación de que habían cruzado una línea. Los aldeanos que se asomaban desde sus casas, atraídos por el inusual suceso, retrocedieron ante la figura imponente de Mateo. Su presencia era un recordatorio incómodo de que la ley, o al menos la justicia, podía manifestarse de formas inesperadas. La liberación de Elena no era un final, sino un nuevo comienzo, un renacer doloroso. La niña se aferró a Mateo, su pequeño cuerpo temblando, buscando refugio en la calidez de su camisa áspera. El ranchero la sostuvo con firmeza, sus ojos fijos en el horizonte. No había triunfalismo en su rostro, solo la quietud de una resolución tomada. Había rescatado un cuerpo, pero ¿podría sanar un alma? Esa era la pregunta que quedaba en el aire,
un bucle abierto que solo el tiempo podría cerrar. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, un lienzo que reflejaba la esperanza tenue que empezaba a brotar en medio de la desolación. La ironía de la situación era punzante. Un hombre que había huido de la sociedad ahora era su salvador involuntario, y la sociedad, en su ceguera, apenas se daba cuenta. El calor del día se había suavizado, y las sombras se alargaban, cubriendo la tierra con un manto de misterio. Mientras Mateo cargaba a Elena, caminando a paso lento hacia su rancho, su mente se deslizaba hacia los ecos de una conversación que había escuchado años atrás, una tarde de feria en un pueblo cercano, antes de que su corazón se endureciera por completo. Un grupo de mujeres charlaba animadamente sobre la familia de Elena, los Morales, una familia humilde y trabajadora que había llegado a El Refugio, buscando un futuro mejor. Pero el destino, cruel y caprichoso, había tejido una maraña de infortunios a su alrededor. Elena había nacido con una pierna deforme, una condición que la hacía cojear y dificultaba su trabajo en el campo, condenándola, a ojos de la comunidad, a ser una carga. Su madre, enferma y consumida por la pena y el trabajo, había fallecido el invierno anterior, dejando a Elena al cuidado de un padre afligido y unos tíos resentidos por la boca extra que alimentar. La gente del pueblo, con su mentalidad estrecha y su temor a la pobreza, había empezado a susurrar. Las dificultades económicas de los Morales, la enfermedad de la madre, la discapacidad de Elena, todo se interpretaba como una señal de desventura, un castigo divino. Es la voluntad de Dios, repetían los más piadosos, justificando su abandono. Un peso para la familia, mascullaban los más pragmáticos. La superstición se entrelazaba con la desesperación, creando un caldo de cultivo para la crueldad. Los tíos de Elena, desesperados por asegurar su propia supervivencia en tiempos difíciles, y presionados por la opinión pública de la aldea, habían llegado a la conclusión de que la única forma de disciplinar a la niña, de enseñarle una lección sobre el valor del trabajo y el costo de su diferencia, era la humillación pública, la exhibición de su carga. La ironía agridulce era que al intentar corregir a Elena, la habían quebrado aún más. Mateo había escuchado estas historias, las había descartado como chismorreo, parte de la podredumbre inherente a la vida en sociedad. Pero ahora, con el cuerpo frágil de Elena en sus brazos, cada susurro, cada prejuicio, se volvía tangible, una herida palpable en el alma de la niña. La revelación no cambiaba los hechos, pero profundizaba la comprensión de la miseria humana que había conducido a tal acto, y reafirmaba la soledad de Mateo, no como una elección, sino como una necesidad ante la ceguera del mundo. El rancho, que antes había sido un santuario de soledad, se convirtió en un refugio para dos. Mateo llevó a Elena a una pequeña cabaña adyacente a su propia vivienda, un lugar que había servido de almacén, y que ahora, con un poco de esfuerzo, podría transformarse en un hogar. La niña, exhausta, se durmió casi de inmediato sobre un lecho improvisado. Mateo la observó, el ceño fruncido, una mezcla de extrañeza y una incipiente ternura en su mirada. Él, un hombre acostumbrado a la aspereza del desierto y a la compañía de sus animales, ahora tenía la responsabilidad de una vida tan delicada. La cicatriz de su brazo, el recuerdo del fuego y la impotencia, ardía, pero esta vez, con una punzada diferente, una que no era de fracaso, sino de una nueva y aterradora oportunidad. La resolución no era un final feliz y pulcro, sino el comienzo de un camino incierto. Elena estaba a salvo, físicamente, pero las cicatrices de su alma tardarían en sanar, si es que lo hacían alguna vez. Mateo, el ranchero solitario y moralmente ambiguo, no se había convertido en un héroe sin tacha. Sus acciones, aunque justas, estaban teñidas por la dureza de su pasado y su propia reticencia a la intimidad. La ironía de su destino era que, al intentar evitar la sociedad, se había encontrado atado a ella,
a través del vínculo más fundamental, la necesidad de proteger a los vulnerables. El rancho, antes un símbolo de su aislamiento, ahora se transformaba en una metáfora de la esperanza, un pequeño oasis donde la compasión podía florecer incluso en el suelo más estéril. El futuro de Elena era un bucle abierto, una historia que aún no estaba escrita, pero la dirección había cambiado. No sería más arrastrada, ni castigada por su existencia. El silencio en el rancho ya no era el de la soledad, sino el de una paz naciente, un susurro de vida que prometía la posibilidad de un nuevo comienzo. El sol se hundió bajo el horizonte, tiñendo el cielo de un azul profundo, salpicado de las primeras estrellas, pequeños puntos de luz en una vasta oscuridad. Mateo se sentó frente a la cabaña, mirando la inmensidad del desierto, y por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho no era de arrepentimiento, sino de la pesada, pero extrañamente reconfortante, carga de una vida ajena que había elegido salvar.